Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El contundente rechazo ciudadano a la consulta popular y al referéndum convocados por el gobierno del presidente Daniel Noboa representan un viraje significativo en la escena política ecuatoriana. Según los primeros cómputos, el no superó el 60% en la mayoría de preguntas, lo que para algunos analistas constituye un golpe durísimo para el Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta respuesta ciudadana para la gobernabilidad, la estrategia del gobierno y la legitimidad institucional? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Lo vamos a conversar con José de la Gasca, exministro del actual gobierno. ¿Cómo está, José? ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Bien, buenas tardes. Un saludo a usted y su audiencia. Conversábamos que fue sorpresiva la tremenda derrota. ¿Se quedó con las ganas de ser asambleísta constituyente? A ver, sí, la verdad es que me tomó por sorpresa el resultado. Hay que saber escucharlo. Creo que hay que entenderlo, meditarlo, aceptarlo con la responsabilidad que supone cualquier ejercicio democrático de acudir a las urnas, pero en lo personal no tenía esa aspiración, no buscaba esa aspiración. Yo siempre he defendido este proyecto porque creo que la Constitución no resiste, creo que ya no cala para la realidad nacional, los problemas que tenemos no tienen una fórmula de arreglo en la Constitución, pero bueno, ese discurso ya creo que en este momento deberá seguir vigente, pero para otro tiempo buscar el momento político. Hoy lo que los ecuatorianos nos han dicho a todos es necesitamos encontrar una estabilidad, necesitamos encontrar un camino con las herramientas que tenemos y ese es el gran desafío para toda la clase política. Algo que sí quiero acotar es que no creo que el no signifique quedarnos como está, significa aceptar que estamos bien, que el marco constitucional no merece ser reformado. Y tampoco creo que hay que adueñarse o apropiarse de la bandera del no y del resultado electoral. Creo que la clase política ha recibido un mensaje toda, el gobierno, la oposición, de rechazo a la polarización, quizás de rechazo a la inestabilidad, de rechazo o de cansancio y hartazgo a acudir a las elecciones a cada momento, y sobre todo decir, bueno, no queremos más incertidumbre. Escucharlo, José, con ese criterio, el decir, aceptamos la derrota, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir cambiando. La polarización política tiene que entender que esto es un golpe fuerte para todos, no solo para el Ejecutivo, usted acaba de decirlo. Eso me hace pensar en que el gobierno lo necesita usted como vocero. No. Porque tiene muy malos voceros, y lo decíamos con Herrería ahora. No sé si tiene buenos o malos voceros, creo que falta ahondar en el debate, pero fuera de eso, a mí me parece que hoy las cartas están echadas, se ha hablado claro, no creo que nadie esté exento de reflexionar qué es lo que ha pasado. Repito, el gobierno tiene que saber escuchar, hay un cansancio, hay un hartazgo, saber interpretarlo es el desafío. Hay esto ocurre dentro de los 6 primeros meses del término del gobierno, del mandato del presidente Daniel Noboa. Hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para buscar soluciones, para escuchar. Creo que debemos apelar a una gran reconciliación nacional, ponernos de acuerdo, porque si el camino es las reformas parciales, si el camino es no ir hacia una asamblea constituyente, lo que queda es usar estas herramientas, y para eso hay que, por un lado, la clase política, manejar un discurso, manejar un diálogo, la integración de los sectores sociales, poder tender esos puentes de diálogo, por un lado, y lo otro es la reconciliación nacional y la reconstrucción del tejido. No nos olvidemos que acabamos de atravesar un paro importante del movimiento indígena, que el gobierno, salió adelante, no tuvo que recular en la medida, tampoco fue derrocado como podía haber ocurrido, como era la amenaza y quizás el sueño de algunos otros, pero la factura la termina pagando, y hay que entender esos resultados, dónde, cuándo y cómo. Pero usted, siendo tan cercano al gobierno y dejando claro que este es el momento y la oportunidad justamente para dialogar, para unir fuerzas, para sacar adelante al país, para unirnos y dejar de llevarnos esta como que fuera un triunfo de unos o de otros. ¿No sería bueno que le llegue ese mensaje? No entiendo, usted siendo tan cercano, ¿por qué no habla con el presidente y para que los ministros no salgan a decir esto no es una derrota? O sea, claro que es una derrota y hay que entenderlo como tal, usted lo dijo. Lo de ayer fue un revés democrático
Creo que perdimos como ecuatorianos una oportunidad dorada, una oportunidad importante para ir hacia cambios profundos de manera directa, pero esa es la expresión que ha habido, ese es el nombre del juego, esa fue la apuesta del capital político. Yo sí creo que el presidente está leyendo muy bien los tiempos y estoy seguro en su calidad de estadista. Pero asusta que los ministros digan no fue una derrota. Asusta porque dices no hay cambio, entonces no hay cambio de vía, de estrategia, de formato. ¿Sabe dónde creo que nunca puede ser un error o una derrota en el consultarle al país? El tener, además que era cumplimiento de una promesa de campaña. ¿Cree que ese fue el mensaje entonces? No, yo creo que hay muchos mensajes. Y ciertamente he dicho que hay que atender esto como un revés. Creo que hay muchas lecciones que aprender. Una de ellas es, estamos en un tiempo difícil. Otra de ellas es, tenemos que buscar maneras. 3, este mensaje fue a la clase política entera. Así que no creo que hay oídos sordos, repito. Entiendo que es una decisión que se está analizando, se debe analizar fríamente, con humildad, y yo estoy seguro que el presidente lo ha dicho, ya lo ha anunciado en su cuenta de Twitter, el compromiso sale renovado, cumplió con lo que pidió, sabía cuáles eran las reglas del juego y estoy seguro que tenía un plan B. En su experiencia, ¿qué errores cree que se cometieron para este contundente triunfo del no? El tiempo fue poco, era muy fácil que el discurso se pierda en la marea de la desinformación. Creo que hubo mensajes que asustaron a la población cuando te hablan de perder el IES, cuando te hablan de afectar la salud, cuando te tocan quizás Galápagos, etcétera. Pueden generarse confusiones que el tiempo no alcanzó para aclararlos. Creo que era muy fácil contaminar la discusión con el no, pero hoy ya la suerte está echada. ¿Pero no cree que sí se cometieron errores? Por ejemplo, le escuchaba el analista Gonzalo Ortiz, que afirmaba que sí hubo un error estratégico de parte del presidente, que era el reactivar el rechazo histórico en Galápagos por las bases militares. Eso decía Ortiz. Pero yo no creo que el sentir del presidente fue que vengan unas bases militares porque le da la gana. El sentido fue, vamos a proteger realmente la soberanía territorial, lo que está pasando, cómo cuidamos las costas, cómo verdaderamente echamos un control, porque obviamente lo que más hay cerca de Galápagos son piratas, son afectaciones a la fauna, a la fauna marina de la región insular. Entonces, creo que lo que se buscó, al igual que el discurso de la Amazonía, es redoblar o tener control donde no lo existe. Ya han habido bases militares en Galápagos, pero repito, la discusión se distorsionó, el tiempo no alcanzó, no sé si fue el mejor momento de traer eso a la discusión con tan poco tiempo de campaña, pero ya está dado, el sentir fue interpretado mayoritariamente en todas las preguntas. Hay una provincia por ahí que ganó el Tungurahua sí, fue. Tungurahua, Imbabura hubo rechazo, pero repito, analizar los resultados. ¿Por qué? Porque hay que hacer una gestión en territorio, hay que reconstituir ese territorio, hay que saber, por ejemplo, dónde los servicios no están alcanzando, dónde hay un descontento ciudadano que sí vio en la consulta popular una oportunidad de decirle, hey, gobierno, atiéndenos. Es decir, usted plantea que como dijo al inicio, pues no, esto no quiere decir que el Ecuador no necesite cambios, los necesita definitivamente, pero este resultado le obliga al Ejecutivo a repensar su estrategia, ¿no? ¿En qué situación queda la gobernabilidad del presidente Daniel Noboa en este momento? A ver, yo creo que el ecuatoriano no quiere más inseguridad, no quiere que el Estado se enrumbe hacia un narcoestado, como ha sido la figura, como nos han visto. No creo que estamos contentos con lo que ocurre en el sector de la justicia, con las puertas giratorias y la impunidad que campea. No creo que necesariamente hay problemas de gobernabilidad. Pero tiene menos margen de maniobra ante la Asamblea Nacional. Ahí está el desafío para toda la clase política y sí creo que el gobierno va a tener que recomponer el diálogo, tender puentes, porque salimos del paro, viene este resultado. Con partidos, organizaciones sociales también. Hay que recomponer ese diálogo que permite esa gobernabilidad, porque el tiempo no creo que va a alcanzar. Usted hizo un gran trabajo tendiendo esos puentes justamente con el movimiento indígena. Usted hizo un gran trabajo cuando estuvo con el gobierno en el ministerio, tendiendo esos puentes con el movimiento indígena. ¿Cree que hoy esos puentes fueron derrumbados? No creo que han sido derrumbados. Pienso que en todo caso se pueden volver a transitar. Pero hoy la seriedad y el compromiso de gobernar a los 18 millones de ecuatorianos, a los que votaron que sí, que hubo un número importante, y a los que también votaron que no, exige que todos nos pongamos de acuerdo, ¿no? Aquí por eso de levantar banderas como que si ayer hubo ganadores, me parece que no. Creo en cambio que sí va a haber gente, van a haber sectores que van a redituar del no de que las cosas queden como están, como por ejemplo el narcoterrorismo.
¿Qué papel jugaron los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación también en este proceso? ¿Cree que fallaron en tal vez también explicar las preguntas de la consulta, o más bien el problema estuvo en la confianza ciudadana al gobierno hoy? El tema es denso. El tema de explicar qué es una constitución y por qué necesitamos una nueva constitución, qué significa una regresión de derechos, cómo reestructuramos un Estado de una democracia constitucional. Son temas bien complejos. Entender lo de las bases militares, que te digan, no, es que mañana aquí van a meter bombas nucleares, casi. Son cosas que meritan una discusión un poco más prolongada. No creo que el tiempo alcanzó, sin embargo, la semilla del debate está, y creo que sí los ecuatorianos estamos viendo la necesidad de cambios profundos y de que la Constitución ya no está acorde a los tiempos. ¿Cree que hay que hacer una autocrítica por parte del gobierno inmediata? Siempre, por supuesto que sí. No solamente con el resultado electoral, siempre es buen momento para ver una autocrítica. Después del paro es un buen momento para hacer una autocrítica, y hoy con más razón. ¿Eso qué significará? ¿Que van a haber cambios inmediatos en el gabinete? No lo sé. ¿Eso significará que el presidente tiene que salir mañana a hablar respecto de lo que ocurrió con los resultados electorales? No lo sé. Eso es el estilo del presidente. Lo que sí creo es que debemos ver acción, debemos ver qué nueva cara. ¿Es cierto que ya el presidente le ha pedido la renuncia a algunos ministros? No lo conozco y no me sorprendería. El presidente es muy sensible. Si el presidente le pide volver a algún ministerio, ¿lo haría? No creo que eso esté sobre la mesa. Yo creo que cumplí un ciclo dentro del gobierno. Jamás tampoco rehuiré a los compromisos con el país. Yo hoy estoy viendo otros desafíos, pero vamos a ver. No quisiera hablar sobre algo que ni siquiera lo estoy especulando. Se lo digo porque justamente conversábamos con Enrique Herrería respecto al tema, y decía ¿hablaron que... de eso? Sí los escuchó. Pero no esa parte. Sí, hablamos también, no de usted específicamente, pero decíamos de la necesidad de un buen vocero y que pueda tender puentes entre los movimientos sociales, entre otros partidos, que es importantísimo y necesario, y que hoy por hoy veía que ninguno estaba en la capacidad de lograrlo dentro del gobierno, de los que están dentro del gobierno. Hay una necesidad de renovación, entonces. No sé si nadie está en la capacidad, no haría esa afirmación, pero creo que hay gente talentosa dentro del gobierno, creo que hay gente talentosa fuera del gobierno. Creo que hoy debemos de repensar las cosas. Eso es algo que el presidente es muy sensible para hacer, y estoy seguro que vendrá para seguir con ese desafío de gobernar a los ecuatorianos, de darle cara a la lucha que estamos viviendo, de poner las condiciones para el desarrollo y en general crear esas condiciones para tener oportunidades. Así que si se merece, sí, nuevas personas, todo está sobre el tablero hoy en día, como siempre debe estar. Yo no creo que hay ministros que sean permanentes, que tengan patente. Pero su retorno no está sobre la mesa en todo caso. Su retorno al gobierno no está sobre la mesa. La verdad es que no. ¿Se va para la fiscalía? No, tampoco lo he meditado ahora. Ese concurso, como digo, está todavía muy verde. Yo lo que estoy haciendo, y defendí el proyecto de la Constitución, de una nueva Constitución, lo hice desde antes de que la Corte Constitucional diera paso, lo hice cuando fue ministro de Gobierno, y creo que hoy compete también salir a dar la cara y responder ante lo que ha sucedido. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias, José. Gracias, Gisela, encantado. Nos acompañó José de la Gasca, exministro de Gobierno. Regresamos en instantes